Alguien se tenía que atrever a decirlo. La estrategia que ha implementado la Secretaría de Educación Pública es un fracaso, un rotundo retroceso, una manera muy triste de pretender sostener el sistema educativo en México. Mis paradigmáticos abogados digitales, mis abogados user experience, mis abogados youtubers, hoy puedo platicar con ustedes un tema bastante delicado relacionado con por qué está fracasando la estrategia de educación digital de la Secretaría de Educación Pública en México. Quédense. El primer punto, y quizá uno de los más delicados que se tuvo que haber visto de manera anticipada, es la falta de capacitación docente. Por ahí algunos colegas maestros que forman parte de esta sección magisterial han tenido algunas capacitaciones muy pobres y muy tristes relacionadas con el uso de tecnologías, cómo usar Zoom, cómo usar WhatsApp, cómo usar Skype o cómo usar cualquier herramienta de tecnología y de conferencias y cómo hacerlo pedagógico. Pero de pronto estas capacitaciones se volvieron improvisadas, se lanzaron de manera poco anticipada. Los maestros que difícilmente tenían acceso a la tecnología, de pronto se vuelve indispensable su uso y se vuelve obligatorio y no saben cómo enfrentarlo. Por supuesto que no van a saber cómo reflejar ese conocimiento y cómo llevar el mismo a sus alumnos. Se vuelve absurdo pensar que una capacitación de un par de horas sobre herramientas digitales les va a permitir de pronto transformarse en maestros digitales cuando toda su estrategia de enseñanza estaba sostenida sobre la imperante necesidad de los alumnos en un salón de clases. No podemos pensar que estas pobres capacitaciones de pronto vuelven a nuestros maestros en especialistas de e-learning y capaces de mantener su plataforma, su docencia, sus actividades en esta modalidad. Por favor, un punto que en lo particular me molesta y me enoja. Más allá de las escuelas públicas, tengo que señalar a las escuelas privadas, que pocas de ellas están invirtiendo en tecnología, en licenciamiento, en obtener plataformas que les permitan tener estas conferencias, estas charlas, seminarios, estas clases en modelos y en plataformas seguras. ¿Por qué no invertir en una licencia que les permita conectar a sus alumnos y a sus maestros a través de cuentas institucionales y dejar que la carga esté con el maestro? ¿Por qué obligarlo a que el maestro tenga que utilizar su propia cuenta de Skype, su propia cuenta de Zoom, su propia cuenta de Hangout, sus propias cuentas y sus propias tecnologías, cuando tendría que ser la escuela quien tiene que provisionar esos recursos y, por supuesto, y permitir que esos entornos sean seguros a favor del alumno? De esta manera, por supuesto que podríamos llegar a pensar que el hecho de que cada uno de los maestros esté administrando sus propias clases, sus propias modalidades, va a dejar muchas brechas de seguridad y, ojo, en contra de los más perjudicados y menos responsables aquí, los niños, los menores de edad. Es importante que entonces la Secretaría de Educación Pública piense, por favor, inclusive a las instituciones públicas, el brindarles licencias adecuadas y equipos de cómputos adecuados a los maestros si pretenden sostener esta estrategia digital. De otra manera se vuelve inseguro y se vuelve un absurdo. Un punto, y que seguramente le va a pegar a muchos, y en ellos me incluyo, la mala preparación de los padres. De pronto el discurso y sostener bajo la idea de que el maestro tendrá como asistente a los padres se vuelve y se antoja difícil. ¿Por qué? Porque muchos padres que están en casa ahora bajo la estrategia de home office, stay home, pensando en mantenerse lejos de la movilidad de la ciudad, se mantienen trabajando en horarios muy probables de 8 a 3, 4, 5 de la tarde. Y si de pronto las sesiones están programadas en esos mismos horarios, independientemente del grado de preparación, pero si pensar que tenemos un menor en casa, se vuelve indispensable que el padre esté presente en esas sesiones. Si el padre no puede estar presente en esas sesiones por causa de su trabajo, entonces la estrategia por sí misma ya falló. Ahora, y lo digo con el dolor de mi corazón porque he presentado unas fallas en casa. ¿Qué pasa cuando el papá no tiene la habilidad para ser el asistente del maestro? No es lo mismo, por ejemplo, en mi caso, de pronto dar una charla a nivel universidad, a nivel de posgrado, a nivel licenciatura, que tratar de explicarle a un niño de 3 años y medio cuánto es 2 más 2, cuál letra es la A, cuál letra es la E o cómo se construyen las sílabas. No tenemos la capacitación para hacer ese tipo de estrategias y no podemos pensar que el padre está capacitado para ser el asistente de los maestros en los distintos niveles de escolaridad. Es importante que también los padres se concienticen sobre que quizá la escuela que estamos ahorita disfrutando y las modalidades de enseñanza tradicionales no están siendo las adecuadas y hay que apostarle a nuevos retos. Justo en consideración de mi punto anterior, repetir las mismas clases que la maestra o el maestro pretendía dar en un salón de clases con un pizarrón mientras los niños reían, los callaba, los silenciaba, los podía sentar, y pretender llevar eso al ámbito digital es un absurdo. No va a ocurrir.
no de esa manera. Es importante entender que las clases se tienen que ajustar a las modalidades digitales. No es lo mismo tener a un montón de jóvenes y niños dispersos en sus distintas computadoras, en sus distintas casas, que tenerlos todos en un salón de clases. Hay que buscar que los maestros también entiendan que las modalidades son diferentes, y si la escuela y el maestro no están entendiendo ese cambio radical, la escuela no es la adecuada para enfrentar esta pandemia juntos. Es importante saber que los maestros deben de estar especializados en e-learning, y por lo menos si voy a sentar a mi hijo, a mi menor de edad, 2 o 3 horas del día frente a un monitor, una tablet, es importante que el maestro sepa aprovechar de buena manera la atención de un menor. Te pongo un ejemplo. En YouTube, ¿cuánto tiempo crees que toma el que yo me robe tu atención? Si en los primeros 5 segundos no me robé tu atención, el video ya no la captó, y son videos que lanzo de 7 a 10 minutos. Imagínate lo que puede provocar en un menor. Si en los primeros minutos el maestro no logró captar la atención, ¿qué tanto realmente podrían estar aprendiendo en los próximos meses de pandemia? Y ahora, tengo que ser muy crítico al respecto. De pronto, por decreto presidencial y acuerdo de la Secretaría de Educación Pública, ¿ya va a ser seguro que nuestros hijos salgan adelante y que se puedan llegar a incorporar de manera física a las clases? Dudo de ello. ¿Por qué? Por decreto presidencial no podemos pensar que una pandemia y un virus va a desaparecer y va a dejar de ser un riesgo. El punto más doloroso es este punto quinto. Un punto que no solamente es responsabilidad del gobierno, sino es responsabilidad de nosotros como sociedad. La brecha digital. Según reporta la Asociación de Internet MX, por lo menos 3 de cada 10 niños tienen acceso a Internet. Quiere decir que por lo menos 7 pequeñitos se están quedando sin acceso a esta estrategia de educación digital que ha implementado la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué pasará con ellos? ¿Cómo los incorporaremos? ¿Cómo los actualizaremos? ¿De qué manera pensamos que esta estrategia los cubre y cómo podemos hacer que se incorporen de manera adecuada a este sistema educativo moderno? Pensar de pronto que todos tienen acceso a computadoras, a internet, y que se pueden conectar a cualquier hora que pueda exigir el instituto o la Secretaría de Educación Pública es por supuesto denigrante, es discriminatorio, y por supuesto que deja fuera al 70% de nuestra población educativa. En México tenemos muchas brechas, muchísimas desventajas y por supuesto desigualdad marcada. Hoy en día, ¿por qué no apostar a herramientas de software libre? Existen distintos defensores como Creative Commons México, que a través de Irene Soria han defendido esta implementación. Existen otros ingenieros como el ingeniero Tlacaelel Moctezuma, que ha defendido la compra de equipo Linux o la compra de software libre que permita que todos los niños tengan acceso a esa comunicación. ¿Por qué forzosamente apostarle a los sistemas licenciados costosos? Que por supuesto, entiendo, no hay recursos para alcanzar a cubrir todos, pero hay muchísima tecnología libre que hoy en día nos podría estar permitiendo el llegar a esos poblados, el llegar y permitir que todos sean asequibles para el uso de estas tecnologías digitales y que no se queden fuera de esta estrategia de enseñanza digital. Oye, Jaime, pero esos niños están más preocupados por comer. Sin duda, como siempre, desafortunadamente ha sido una preocupación que ni este gobierno ni el pasado se han logrado superar, y como sociedad sigue siendo un tema importante a destacar. Pero hoy en día hay una importante distinción que hacer. La educación puede ser un boleto importante para que esos niños tengan un futuro completamente diferente. Y si hoy en día la estrategia se los está robando, es grave, es inaceptable. Pues espero que esta pequeña cápsula les permita entender por qué la estrategia de la Secretaría de Educación Pública sobre la enseñanza digital está fracasando. Por supuesto que invito a los padres de familia que prueben otras modalidades, que prueben plataformas e-learning, que prueben modalidades MOOC, que prueben inclusive maestros privados, plataformas como The Home Teacher, en la cual pueden llegar a tener acceso a maestros agendados. Busquen probar, ensayo, error, hasta que se queden con el más bello error que pueda llegar a ser el más adecuado para sus hijos. Pero no dejen en manos enteramente del gobierno la enseñanza de sus menores. Pues esto fue una muy breve y seria, me disculpo si fue demasiado seria, pero era importante hacerlo de esa manera sobre la educación en México en esta época de pandemia. Espero que les sea de utilidad. Las redes sociales de un servidor están apareciendo abajo de esta pantalla y nos vemos en una próxima cápsula. Bye.